los 5 pasos para no morir en el ensayo. Allí ya en la pantalla se está mirando, ¿cierto? En la sala de espera ahí ya estoy admitiendo a todos los que están llegando. Listo. Esta guía de los 5 pasos para no morir en el ensayo, muchachos, tiene en cuenta lo siguiente. Es una estructura. En unos trabajos de los que me enviaron mis hijos, resulta que muchos chicos me están poniendo la titulación. Entonces me ponen introducción como título y empiezan a hacer la introducción. Luego me ponen planteamiento del problema y no, mis amores, el ensayo no lleva títulos. ¿Por qué? Porque los títulos están por sentados, es decir, usted no tiene que poner titulación. Usted lo que debe hacer es un escrito también conciso y también hecho que allí vincule esa introducción, que allí vincule ese planteamiento del problema. Voy a hacer un ejemplo yo. Digamos que yo voy a hablar sobre la actual problemática de cómo abordar la educación virtual, ¿cierto? Pero eso es increíblemente grande, complejo. Eso abarca muchísimas, muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, como eso abarca tantas cosas, ¿yo qué hago? Hago lo siguiente. Yo escojo dentro del tema. El tema general es la educación virtual, ¿cierto? En la pandemia. Resulta que la educación virtual abarca, por ejemplo, inconvenientes como que no todos tienen la cobertura. Inconvenientes como que el exceso de uso de Internet recarga, ¿cierto? Todas las conexiones, el tiempo de conectividad, las empresas a veces no dan abasto. ¿Qué otros inconvenientes tienen? Tiene el inconveniente como de que no es solamente la educación virtual, sino que hay inconvenientes psicosociales de carácter económico para algunas familias, ¿sí? Que no tienen, digamos, con qué en estos momentos comer. Es un problema enorme. En esa introducción, ¿yo qué puedo hacer? Como dice aquí, le doy al lector datos, fechas, nombres, posiciones geográficas, situaciones reales que informen a ese lector sobre el ensayo. Es decir, yo puedo decirle, en el año 2019, ¿sí? Se desató un virus a finales de diciembre en China. Dicho virus trajo unas consecuencias geopolíticas y sociales para la humanidad. Yo estoy hablando pues así muy generalmente porque ustedes obviamente se datearán mejor, investigarán más. Estoy dando un ejemplo muy general. Pues, ello implicó que la gente tuviera que realizar una cuarentena, unos días de encierro para evitar la propagación del virus. Por ende, las clases fueron suspendidas y Colombia tuvo que abordar uno de sus más grandes retos, la educación virtual. Esa fue su introducción. Usted puso al lector al contexto, usted le dio datos al lector, usted le manifestó al lector qué está pasando, lo ubicó. Listo, ya lo introdujo a la educación virtual. Pero como el tema es tan grande, ahora vamos a orientarlo más hacia donde yo quiero hablar. Eso donde lo hago en el siguiente párrafo. Claro está que la introducción puede tener 1, 2, 3 párrafos, ¿cierto? Ser solamente introducción, datos y contextualización. No muy amplia, la introducción es clara y concisa, máximo 2 párrafitos. ¿Listo? Lo siguiente en lo que yo hago es que después de que ya le di un panorama general a mi lector del problema, entonces ¿yo qué hago? Cojo la siguiente parte. En la siguiente parte está el planteamiento del problema o pregunta-problema. Ahí, como yo ya cito a mi lector en el problema general, que es la educación virtual, lo voy a coger en el problema conciso. ¿Cuál es el problema conciso de ese planteamiento general? El que yo quiera escoger. Digamos que si yo dentro de la educación virtual quiero escoger el tema de qué pasa con las zonas rurales donde no hay ni energía eléctrica ni internet. Entonces, miren cómo todo mi ensayo ya no se va a dirigir ni a China, ni a Wuhan, ni al coronavirus, ni a los computadores. Se va a dirigir a las zonas rurales de la gente que no tiene computadores. Entonces, yo podría entablar, por ejemplo, una pregunta-problema, como los ejemplos que yo les di aquí, ¿cierto? Y los ejemplos simples son varias preguntas o a veces negaciones también. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero abordar esa problemática de la educación virtual en la zona rural, haría lo siguiente. ¿Cómo garantiza el gobierno colombiano el cubrimiento de la educación virtual en zonas en donde no existe el abastecimiento de la energía eléctrica ni el internet? Entonces, toda mi pregunta problema ya no va a responder
ni por Claro, ni por Tigo, ni por Movistar, ni por el Internet, ni por va a responder por la zona rural. Y partí de un problema general, que es la educación virtual. Puse a mi lector en contexto de cómo se dio todo ese problema de la educación virtual y por qué, pero ya ahorita me traslado a mi problema conciso, que es